¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 21, el comienzo de los acontecimientos. La vida diaria de Naruto fue tomando un ritmo estable. Cada mañana se le veía en las calles de Konoha, trotando y practicando taijutsu con un propósito claro. Hoy definitivamente me encontraré con Gui-sensei y su juventud. Esta era la esperanza diaria de Naruto. Imaginó a ese hombre del mono verde saliendo de repente de algún rincón, gritando con entusiasmo, «Esto es juventud». Pero después de varios días consecutivos, olvidándose de ver a Gai, ni siquiera había oído su grito de guerra característico. Parece que está en una misión. Naruto llegó a esta conclusión un tanto decepcionante. Por las tardes, Naruto aparecía puntualmente en ese claro a las afueras del bosque de Konoha. Este se había convertido en el campo de entrenamiento designado para él y Satsuki. Lo que le sorprendió fue que al principio pensó que Satsuki, como la joven dama del clan Uchiha, tendría suerte si se escapaba 2 o 3 veces por semana. Pero la realidad era que, de 7 días a la semana, podía verla allí al menos 5. Parece que también logró convencer a su bando. Satsuki estaba igualmente confundida. Tras separarse de Naruto ese día y regresar a casa, su padre, Uchiha Fugaku, habitualmente severo, la había llamado a su estudio de forma inusual. «Satsuki, has hecho un muy buen amigo». La voz de Fugaku era mucho más suave de lo habitual. «Podrás entrenar con él más a menudo en el futuro». Justo cuando Satsuki se alegraba por la aprobación de su padre, Fugaku añadió una extraña condición. «Pero recuerda, no se lo menciones a los demás miembros del clan». Enfatizó específicamente, incluida tu hermana Itachi. El pequeño rostro de Satsuki estaba lleno de confusión. Originalmente había planeado buscar una oportunidad para presentarle a su hermana a Naruto. Pero al ver la expresión seria de su padre, asintió obedientemente. Esta era la primera vez que su padre, habitualmente taciturno, le daba instrucciones tan explícitas sobre algo. Aunque no entendía el motivo, decidió cumplir fielmente su promesa. Pero su hermana aparecía cada vez con menos frecuencia en casa. La hermana que solía practicar shuriken con ella y ocasionalmente la llevaba a comer dango de 3 colores, ahora solo se la veía brevemente por las mañanas. A veces, Satsuki se despertaba temprano a propósito solo para disfrutar de ese breve momento de desayuno con su hermana. «¿Ha estado tu hermana muy ocupada últimamente?», preguntó una mañana, mientras veía a Itachi ponerse el protector de frente. Itachi se dio la vuelta y se agachó, dándole un suave toque en la frente a su hermana menor, como siempre. «Lo siento, Satsuki. He tenido muchas misiones últimamente». Su voz seguía siendo amable, pero sus ojos reflejaban emociones complejas que Satsuki no podía comprender. «Cuando termine con este periodo tan ajetreado, volveré a practicar contigo, ¿de acuerdo?». Satsuki asintió obedientemente, pero no se dio cuenta de que su hermana, Uchiha Itachi, de 7 años, ya se había convertido en Chunin y había empezado a realizar auténticas misiones ninja. Aquellas figuras que se alejaban apresuradamente por la mañana temprano eran solo pasos que se dirigían a los puntos de reunión de las misiones. Curiosamente, Satsuki ya no se sentía tan perdida como antes. Porque cada tarde, al llegar a ese claro del bosque, veía la figura del chico de cabello dorado. Naruto parecía estar siempre allí, ya sea practicando sellos manuales o investigando nuevas técnicas de jutsu. «Oye, llegaste más temprano que ayer». Naruto siempre la saludaba con tanta vitalidad. Durante el tiempo que pasó con Naruto, Satsuki descubrió una sensación de comodidad sin precedentes. Dentro del clan Uchiha, los niños de su edad aún no habían comenzado el entrenamiento formal o tenían un talento mediocre. En cuanto a los niños del clan que ya habían comenzado a entrenar,
o bien mostraban arrogantemente sus habilidades o ponían constantemente caras maduras durante todo el día. Tratar con esa gente es tan agotador. Satsuki lo había pensado más de una vez. Pero estar con Naruto era completamente diferente, la escuchaba con atención, se alegraba sinceramente de su progreso y, lo más importante, nunca la veía desde la perspectiva de un Uchiha. Debería ser así. Si Naruto supiera lo que piensa Satsuki, definitivamente resistiría el impulso de quejarse. Que dos tsunderes interactúen definitivamente no es buena idea. Fueron precisamente las cualidades de Naruto, ambos excepcionalmente talentosos y considerados, las que hicieron que Satsuki disfrutara cada vez más del tiempo que pasaban juntos. Cada sesión de entrenamiento de la tarde pasaba volando, y después guardaban sus herramientas ninja y se sentaban junto al lago a compartir las loncheras que Naruto preparaba. A Satsuki le encantaba ese momento, cuando el cansancio del entrenamiento se desvanecía poco a poco, reemplazado por la satisfacción que proporcionaba la buena comida. Oye, Satsuki, ¿cuál es tu sueño un día? Naruto preguntó casualmente mientras mordía una bola de arroz. Satsuki respondió sin dudar, claro que superar a mi hermana y convertirse en ninja es lo que enorgullece al clan Uchiha. Esta era la creencia que le inculcaron desde la infancia y también la motivación detrás de su diligente entrenamiento diario. Naruto asintió pensativo y continuó preguntando, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué harás después de superar a tu hermana? Satsuki se quedó paralizada. Nunca se había planteado esa pregunta. En su simple visión del mundo, fortalecerse era el objetivo final, la meta. Te toca, dijo, algo nerviosa al cambiar de tema. ¿Cuál es tu sueño? Naruto contempló la brillante superficie del lago. Yo espero que cuando lleguen peligros futuros, pueda proteger lo que quiero proteger. Esta respuesta confundió a Satsuki. Para ella, los sueños debían ser concretos y claros, como convertirse en Hokage. Pero cuando se giró para mirar a Naruto, descubrió que su perfil parecía particularmente serio en la puesta de sol, sus ojos azules reflejaban su propia imagen. Por alguna razón, Satsuki sintió que sus mejillas se calentaban de repente. No entendía de dónde provenía esa extraña sensación, solo sabía que cada vez que estaba a solas con Naruto, su corazón se aceleraba inconscientemente. Naruto no tenía ni idea de que, sin querer, había tocado la fibra sensible de una joven. Para él, pasar tiempo con Satsuki al principio solo había sido para ganar puntos. Pero poco a poco, esta tsundere Uchiha se volvió pura y adorable, y el tiempo que pasaban juntos se había vuelto realmente placentero. Hasta que una noche, cuando se estaban despidiendo, esa notificación familiar del sistema de repente sonó en la mente de Naruto. Felicitaciones al anfitrión, se estableció un vínculo con el personaje original Uchiha Sasuke, nivel 5. Puntos ganados, 500. Naruto se quedó atónito por un momento. No esperaba que Satsuki se dejara conquistar gradualmente a través de sus interacciones. Según la trama original, él y Sasuke no establecerían este tipo de vínculo hasta después de graduarse de la Academia Ninja. Sin embargo, ahora, ya habían forjado una relación tan íntima como la de amigos de la infancia. En cuanto al otro, todas las noches, Naruto se sentaba en su cama, cerraba los ojos y hundía su conciencia en el espacio sellado. La atmósfera húmeda y fría lo golpeaba, pero Naruto ya se había acostumbrado a ella hacía tiempo. Kurama, estoy aquí. Naruto caminó alegremente hacia las enormes barras de hierro con una sonrisa. El 9 colas levantó los párpados perezosamente, moviéndolos con indiferencia. ¿Qué historia tan aburrida trajiste hoy? A pesar del tono frío, esos ojos de bestia no pudieron evitar mirar los papeles en las manos de Naruto. Hoy es un día emocionante. Naruto levantó el último capítulo escrito a mano como si fuera un tesoro. Xiao Yan finalmente atacará a la secta Yunlan. Así, todas las noches, Naruto llegaba puntualmente a charlar con el 9 colas. A veces contaba historias de sus aventuras del día, a veces continuaba escribiendo esa batalla a través de los cielos copiada a mano.
Hasta que una noche, Naruto, exhausto tras estudiar su recién adquirido jutsu de liberación de agua, olvidó visitar el espacio sellado. A la noche siguiente, cuando apareció como de costumbre, fue recibido por la fría espalda del nueve colas. Kurama llamó a Naruto tentativamente. El gran zorro permaneció completamente inmóvil, solo la punta de su cola se movía con impaciencia. Ayer ese jutsu era demasiado complejo, practiqué hasta muy tarde. Naruto se rascó la cabeza en señal de explicación. HMPH, me da igual si vienes o no, dijo finalmente el nueve colas, con un evidente tono de enfado. Solo disfrutaba de la paz y la tranquilidad. Justo cuando Naruto estaba a punto de continuar apaciguando a esta bestia de cola tsundere, una notificación del sistema de repente sonó en su mente. Felicitaciones al anfitrión, se estableció un vínculo con el personaje original Kurama, nivel 3. Recompensa, 400 puntos ganados. Naruto casi se echó a reír. Así que este gran zorro no estaba realmente enojado, solo estaba haciendo un berrinche. Sabiamente, no lo reveló, sino que se sentó como siempre y comenzó a contar los nuevos capítulos de la historia. Así, los puntos de Naruto aumentaron en otros 1600. Con entusiasmo, realizó otra tirada de 10, y aunque no obtuvo las codiciadas recompensas púrpura o dorada que soñaba, su cosecha fue considerable. Afinidad con la naturaleza del chakra de la liberación de la tierra y maestría avanzada en la transformación, llevando sus naturalezas de chakra a 4 tipos. La mitad de las reservas de chakra de Kakashi, obteniendo una sorprendente cantidad de chakra, la mitad de la de Kakashi. Además de un aumento del 20% en la aptitud de la técnica de sellado y una gran pila de moneda del país del fuego. Con un progreso tan constante tanto en fuerza como en relaciones, Naruto sintió que su nueva vida finalmente iba por buen camino. No imaginaba que grandes acontecimientos ya comenzaban a gestarse en las sombras de la aldea y que sus tranquilos días de entrenamiento estaban a punto de enfrentar su primera prueba real. Capítulo 22. El misterioso hombre enmascarado. El tiempo fluyó silenciosamente como el agua, y pronto la aldea de Konoha dio la bienvenida a 2 eventos importantes muy diferentes. La primera noticia recorrió todo el pueblo: la delegación de Kumogakure en la Tierra del Rayo había llegado oficialmente y las 2 naciones habían comenzado las negociaciones de alianza. Los aldeanos de las calles sonreían alegremente. Quizás no entendieran las disputas de poder en las negociaciones diplomáticas, pero la palabra alianza significaba paz y estabilidad para ellos. Las tiendas lucían coloridas pancartas, los negocios de izakayas prosperaban más que de costumbre y todo Konoha se sentía en un ambiente festivo. El otro asunto parecía insignificante en comparación: Iga Hinata, la hija mayor de la familia principal, celebraba su 3er cumpleaños. Lo que debería haber sido una ocasión alegre se vio acompañado por una cruel tradición: Iga Neji, de la rama familiar, recibiría el sello maldito del pájaro enjaulado ese día. A partir de ahora, la vida de este niño ya no le pertenecería, su único propósito en la vida sería proteger a la joven de la familia principal. Cuando Naruto escuchó estas 2 noticias, comprendió que los acontecimientos comenzaban a desenvolverse. La conspiración de Kumogakure, el sacrificio de Hisashi, todo se desarrollaba según la cronología original. Así que finalmente está empezando. Pero de inmediato, un grave problema surgió en la mente de Naruto. Incluso si interceptaba el convoy de Kumogakure y salvaba a Hisashi, ¿qué pasaría si la familia principal Iga insistía en sacrificarlo para apaciguar la situación con el poder tiránico del sello del pájaro enjaulado? Un solo pensamiento de la familia principal podría matar a Hisashi en el acto. Debería infiltrarse en el complejo Iga y eliminar a los enviados de Kumogakure directamente, pero Kumogakure realmente lo dejaría pasar. Naruto se pasó los dedos por el pelo, irritado. Si pudiera usar a Konfusa para suprimir temporalmente la actividad del pájaro enjaulado, quizás podría ganar tiempo para Hisashi. Justo cuando estaba dándole vueltas a la cabeza, de repente una notificación del sistema sonó en su mente. Timbre.
Se detectó un evento original importante, se activó la misión principal muerte de Hisashi. Objetivo de la misión, interceptar el convoy de Kumogakure y cambiar el destino de Iga Hisashi. Recompensa de la misión, desbloquea el canal de lotería interdimensional y obtén la habilidad de Stan Diamante Loco. Un día después, una noticia impactante resonó en la aldea de Konoha. El incidente en el que un miembro de la delegación de Kumogakure intentó secuestrar a la hija mayor de la familia principal Iga y fue asesinado en el acto por Igayashi se convirtió instantáneamente en una crisis diplomática capaz de desencadenar una guerra. ¿Lo oíste? Esos bastardos de Kumogakure sí que se lo tragaron. Dicen que matamos a su enviado sin motivo. ¡Qué desvergüenza! Por las calles, los aldeanos discutían el asunto con indignación justificada. En las tabernas, los ninjas golpeaban las mesas con los puños, los comerciantes refunfuñaban furiosos. Pero bajo esta oleada de ira, también se alzaba una profunda inquietud. La gente temía la guerra, temía las duras palabras que el enviado de Kumogakure había dejado antes de partir. Lo que siguió fue una reunión entre los ancianos de Konoha y la familia Iga. El resultado fue idéntico al original. Bajo la presión de esos viejos insensatos de Omura y Koharu, la familia Iga se vio obligada a hacer un sacrificio, y la familia principal propuso posteriormente que Hisashi sirviera como chivo expiatorio. Las condiciones de Kumogakure eran claras, el perpetrador debía ser entregado vivo al Raikage para que enfrentara su juicio. Tras esta grandilocuente retórica, todos conocían su verdadero propósito, el cadáver completo de un portador del Byakugan. Cuando Hisashi, con los ojos vendados, fue escoltado fuera de las puertas de Konoha por ninjas de Kumogakure, algunos aldeanos que observaban lloraron, otros maldijeron, pero la mayoría simplemente observó en silencio. El convoy se alejó gradualmente, desapareciendo finalmente por el camino. Baño público de la aldea de Konoha. Naruto estaba parado en un puesto, sus manos formando rápidamente sellos. Kage Bunshin no Jutsu. Con un suave puff, otro chico idéntico de cabello dorado apareció a su lado. El clon de la sombra le guiñó un ojo, hizo un gesto de ok y salió pavoneándose por la puerta. Bueno, ahora te toca a ti. Naruto aguzó el oído y pudo escuchar débilmente los suaves pasos de los ninjas Ambo afuera. Efectivamente, aquellos encargados de monitorear a los Hinchiki siguieron inmediatamente al clon de sombra. Ahora es mi oportunidad. Rápidamente formó los sellos para el jutsu de transformación y su forma se desdibujó antes de convertirse en un aldeano común y corriente, cabello corto y negro, ojos ligeramente cansados y ropa de tela ordinaria y áspera. Este tipo de persona podría encontrarse en cualquier lugar de Konoha y no llamaría la atención. Afueras de Konoha, borde del bosque. Tras confirmar que la zona estaba completamente desierta, Naruto activó su jutsu de transformación y recuperó su apariencia original. Respiró hondo y recuperó de su espacio de sistema aquella tarjeta que brillaba con luz púrpura, plantilla de tarjeta de experiencia Uzumaki Menma. La carta se calentó ligeramente en su palma antes de fundirse en su piel como un líquido. Al instante, un torrente desconocido de chakra recorrió todo su cuerpo. Naruto sintió que sus huesos y músculos se reforzaban, su figura crecía rápidamente y su ropa era reemplazada por esa icónica túnica larga. Esta sensación que extraña. Bajó la mirada hacia sus manos, delgadas, poderosas, con la complexión de un adulto. Al levantarla para tocarse el rostro, sus dedos tocaron una máscara fría. Hasta mi cabello se volvió negro. Lo que lo sorprendió aún más fue que la clara presencia del chakra de las 9 colas en su interior se había desvanecido por completo. No suprimida, sino como si nunca hubiera existido. Así que este es el poder de Menma. Bajo la máscara, la boca de Naruto se curvó ligeramente hacia arriba. Bueno, es hora de darles una lección a esos bastardos de Kumogakure. ¡Zas! Con un remolino de viento, la figura negra desapareció instantáneamente de su lugar, dejando solo unas pocas hojas caídas flotando lentamente en el aire.
El escenario estaba listo, los actores estaban en movimiento y el misterioso hombre enmascarado, que no debería existir en esta línea temporal, estaba a punto de hacer su dramática entrada. El destino de Iga Isashi, y quizás el curso entero de la historia, pendía de un hilo. Capítulo 23. Batalla abrumadora. El convoy de Kumogakure avanzó con gran revuelo por el ancho camino de tierra, con las ruedas del carro rechinando contra la grava y levantando ondulantes nubes de polvo a su paso. Tsurui permanecía rígido en el carruaje delantero, tamborileando con los dedos a un ritmo ansioso contra su rodilla. Como comandante Jounin de esta misión, el peso sobre sus hombros no había hecho más que aumentar desde que abandonó las puertas de Konoha. Al final, no pudimos asegurar el límite completo del linaje Byakugan. El recuerdo de aquellas negociaciones le hizo apretar la mandíbula. Aquellos hipócritas ancianos de Konoha, sentados alrededor de su pulida mesa con expresiones santurronas, sabían exactamente lo que Kumogakure quería, pero aún así insistían en seguir con su pequeña farsa. Toda esa palabrería sobre mantener la paz, solo para luego intentar ejecutar al miembro de la rama Yuga antes de la entrega. Si no hubiera usado esa excusa de que Raikage-sama exige un juicio personal sobre el criminal, probablemente no habrían logrado traer de vuelta ni siquiera a este espécimen vivo. El carruaje se sacudió al pasar por un terreno particularmente accidentado, y la mirada de Tsurui se desvió hacia la parte trasera del convoy, donde un carro de prisión reforzado albergaba su premio. Yuga Isashi estaba sentado dentro, con los ojos vendados y atado, completamente inconsciente de su verdadero valor. Esta es la primera vez que obtenemos un portador del Byakugan intacto. En guerras anteriores, la rama principal había sido protegida como si fuera una joya, y sus miembros activaban sus sellos de ave enjaulada en cuanto la captura parecía inevitable. Conseguir un sujeto de prueba vivo fue un avance sin precedentes. Ya había advertido a Konoha contra la ejecución no autorizada del criminal durante las negociaciones. Era solo teatro diplomático, pero le preocupaba sinceramente que intentaran algo turbio. Una vez que lleguemos a Kumogakure. Sus ojos brillaban de anticipación. El departamento de investigación de la aldea llevaba años deseando el Byakugan. Si lograban romper el sello del pájaro enjaulado mediante la experimentación, tal vez incluso desarrollarían técnicas de trasplante. Raikage-sama seguramente. El carruaje se detuvo de golpe, destrozando sus pensamientos. ¿Qué pasa? Ladró, apartando la cortina de un tirón. Tsurui-sama, situación inesperada, posible ataque enemigo. Los gritos apremiantes de sus subordinados le helaron la sangre a Tsurui. Un ataque aquí, en medio de la nada. Bandidos y ladrones de montaña jamás se atreverían a asaltar un convoy oficial de Kumogakure. Pero si se trataba de shinobi de otra aldea. ¿No se dan cuenta de que esto equivaldría a declarar la guerra a Kumogakure? Saltó del carruaje y encontró todo el convoy parado, todos los ninjas como en formación de batalla con kunai y shuriken ya desenvainados. Siguiendo la mirada colectiva, divisó el motivo de su alarma. En el centro del camino se alzaba una figura solitaria, una túnica negra ondeaba alrededor de una figura esbelta, con el rostro oculto tras una ornamentada máscara de zorro que reflejaba la luz del sol con un brillo inquietante. Esto no tiene buena pinta. La mano de Tsurui se movió instintivamente hacia la espada que llevaba en la espalda antes de contenerse. Su misión principal era llevar el Byakugan sano y salvo a Kumogakure. No había necesidad de complicaciones innecesarias. «Identifíquense», gritó, avanzando con imponente presencia. Este es un convoy diplomático oficial de Kumogakure. Independientemente de la aldea a la que representen, esta acción constituye una declaración de guerra contra Kumogakure. La figura encapuchada permaneció en silencio, levantando lentamente ambas manos para comenzar a formar sellos. Al comenzar los movimientos, la capa tras él empezó a ondear sin viento, chasqueando y ondeando amenazadoramente. Kimen Suba. La voz grave resonó por las llanuras con una resonancia sobrenatural. Con cada sílaba pronunciada,
los caracteres gigantes correspondientes se materializaban en el aire, latiendo con una luz azul etérea. Ao Yaku Sugen Kana no Kusan Yoku. 9 símbolos brillantes se organizaron en una formación masiva en lo alto, irradiando una presión de chakra tan intensa que varios Kumonin involuntariamente retrocedieron. Kimeng. A la orden de la figura enmascarada, 9 bestias invocadoras distintas surgieron de la formación con rugidos estremecedores. Cada criatura irradiaba un poder aterrador al formarse en perfecta formación a ambos lados de su invocador, bloqueando por completo el camino. La figura levantó lentamente una mano, apuntando directamente al carro de la prisión. Mi demanda es sencilla. La voz que salía detrás de la máscara no transmitía emoción alguna, era fría como el acero invernal. Entrega el poder del Byakugan. El rostro de Zurui se ensombreció como una nube de tormenta, con las venas abultándose en sus sienes. Su mente repasó rápidamente los archivos de inteligencia de los shinobi de élite de cada aldea importante. Un ninja capaz de invocar simultáneamente 9 tipos diferentes de criaturas imposible. ¿Quién carajo es este tipo? Pero no había tiempo para analizar. Como un experimentado Jounin de Kumogakure, Zurui tomó su decisión al instante, extendiendo el brazo hacia adelante. Todas las unidades a salto total. Sus manos se difuminaron entre los sellos mientras su pecho se expandía. Raiton, Hyun. Grieta. Una brillante lanza de relámpagos brotó de su boca, dirigiéndose hacia el pecho de la figura encapuchada. Simultáneamente, los ninjas Kumo que lo rodeaban lanzaron sus propios ataques. Raiton, Raichu. Raiton, Hibasi. Raiton, Raisenbon. Docenas de técnicas de relámpagos crepitantes convergieron desde todas direcciones, envolviendo por completo la posición de la figura enmascarada. Una descarga eléctrica cegadora iluminó toda la llanura, impregnando el aire con el penetrante aroma a ozono. Pero entonces... ¡Bam, bam, bam! Una serie de impactos sordos resonaron por el campo de batalla. Para sorpresa y horror de todos los ninjas Kumo, sus devastadoras técnicas de relámpago, tan poderosas como para reducir rocas a polvo, impactaron una barrera invisible a varios metros de su objetivo, estallando en brillantes chispas antes de disiparse inofensivamente. Veo. La voz baja surgió desde detrás de la máscara, con un matiz de oscura diversión. Ante una petición razonable, optaste por la violencia. Abandono total de cualquier solución diplomática. Respeto tu lealtad a tu pueblo. La máscara de zorro se inclinó ligeramente, como si los estudiara con interés depredador. Ahora bien, aplástalos. 9 formas enormes se lanzaron hacia adelante como misiles desatados, el suelo temblando bajo su carga combinada. Protege el Byakugan, rugió Zurui desesperado, con sudor frío perlándole la frente mientras observaba la invocación que se acercaba. Sus manos formaron sellos defensivos. Oye. Mira aquí. Un susurro gélido se materializó justo junto a su oído. A Zurui se le erizaron todos los pelos del cuerpo al darse la vuelta y encontrarse con la grotesca máscara de zorro a escasos centímetros de su rostro. Cuando él... Bastardo. La mano de Zurui apenas rozó la empuñadura de su espada cuando una agonía le recorrió el abdomen. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionado, mientras su cuerpo se deslizaba por el aire, trazando un arco perfecto antes de estrellarse contra el suelo. Zurui-sama. Los gritos de pánico de sus subordinados fueron rápidamente ahogados por los rugidos de las 9 bestias. Los ninjas Kumo lucharon desesperadamente, pero eran como hormigas intentando resistir un tsunami. Las invocaciones de nivel Jounin de élite contra shinobi comunes eran una masacre. Gatos. Zurui se esforzó por incorporarse, con un sabor a cobre en la garganta. Antes de que pudiera siquiera pasar los brazos por debajo,
unas garras de hierro le apretaban la nuca, clavándole la cara en el suelo. Imposible. Sus pupilas se dilataron por la sorpresa. Como uno de los Jounin de élite de Komogakure, sus habilidades de taijutsu se contaban entre las mejores de la aldea. Estar tan abrumado. Tú, logró jadear, esforzándose por girar la cabeza hacia su captor. ¿Qué eres? La máscara de zorro se cernía sobre él, reflejando su rostro maltrecho en su superficie pulida. Tras esa fachada impasible, Tsurui vislumbró algo que lo heló hasta los huesos, no odio ni ira, sino la fría determinación de un depredador que ya había decidido el destino de su presa. Capítulo 24. Justicia retorcida. La figura vestida de negro agarró a Tsurui por el cuello con una mano, girándolo hacia el convoy como si fuera una marioneta abandonada. La luz del sol tiñó de rojo toda la llanura, iluminando una escena de absoluta desesperación. Míralo bien. Esta es la realidad. La voz tras la máscara no transmitía ninguna calidez. Incluso ahora, aún piensas resistirte. El cuerpo de Tsurui tembló violentamente. Ante sus ojos, las 9 aterradoras invocaciones estaban llevando a cabo una masacre unilateral contra los ninjas del Kumo. Los sabios de la Osa Mayor del Sur y del Norte flotaban en el aire, con una mano alzando un bastón mientras con la otra formaban sellos. Formaciones púrpuras se materializaron en el suelo, atrapando a los ninjas Kumo, quienes se vieron inmóviles. Mientras la guadaña fantasma de la muerte arrasaba con sus filas, su chakra se agotó como el agua de una presa rota, dejándolos colapsar uno a uno. Detén esto. Un Jounin de Kumo rugió y cargó para salvar a sus camaradas, solo para ser atrapado en el cuello por las cintas ondulantes de la doncella celestial y estrellado contra el suelo. Tras un golpe sordo y espantoso, su cuerpo dejó un profundo surco en el camino de tierra, salpicando sangre en un vívido arco por el aire. Los sobrevivientes restantes se encontraron completamente inmovilizados, las espirales de la serpiente dorada envolvían sus cuerpos, las garras del tigre blanco presionaban contra sus pechos, la sombra del pájaro bermellón volaba en círculo sobre ellos, la forma del dragón azul aprisionaba sus extremidades y el peso aplastante de la tortuga negra hacía que sus huesos crujieran siniestramente. Antes de que reclame sus vidas, la figura encapuchada levantó a Tsurui ante él. Te lo pediré una última vez, entrégame el Byakugan. Un chakra helado fluía entre ellos, con un hedor a muerte abrumador. Si no, mi próximo movimiento los enterrará a todos aquí. Sigue soñando. Tsurui forzó un rugido ronco desde lo más profundo de su garganta, mientras la sangre le corría por la barbilla. Incluso con la garganta en las garras del enemigo, sus ojos inyectados en sangre aún ardían con convicción fanática. Alguien como tú, ¿cómo podrías entenderlo?, jadeó dolorosamente, cada palabra teñida con el sabor metálico de la sangre. Una vez que obtengamos el Byakugan, Komogakure dominará el poder de la detección de chakra. Todo lo que hemos hecho es por el bien de nuestra nación. Su voz se elevó hasta casi la histeria. Adelante, mátame, pero recuerda, por cada ninja Kumo que asesines, la furia de Raikage-sama arderá aún más. Tú y quien te respalde pagarán el precio de tus acciones de hoy. En ese instante, Tsurui sintió que los dedos alrededor de su garganta se apretaban ligeramente. Aún más aterrador, el chakra que emanaba tras la máscara se volvió de repente tan frío que helaba los huesos, como si el aire a su alrededor comenzara a congelarse. El bien común. La voz de la figura encapuchada resonó como algo proveniente de las profundidades del infierno. Así que tu supuesto bien mayor. Se secuestran niños de 3 años. Es obligar a otros a marchar voluntariamente hacia la muerte. Devorar gente inocente está vivo en este mundo retorcido. Cada acusación cayó como un mazazo. La figura encapuchada agarró repentinamente el cabello de Tsurui, obligándolo a mirar directamente a sus subordinados, que eran brutalmente agredidos por las 9 bestias. Las cintas de la doncella celestial habían levantado a un hombre que forcejeaba en el aire, mientras la guadaña del Osa Mayor del Sur presionaba su garganta. No creas que decir unas cuantas palabras nobles.
Puedes pintarte como justo. El cuerpo de Zurui se convulsionó sin control. Sintió una fuerza maligna corroyendo su ser, y bajo la sombra de la muerte, recordó de repente a Yuga Isashi siendo cargado en ese vagón prisión, la sonrisa aterradoramente tranquila en el rostro de ese miembro de la rama familiar. Pero entonces el tono de la figura encapuchada se calmó de repente. Mi corazón y mis acciones son completamente límpidos. Todo lo que hago es justicia. Admiro tu determinación. Despedida. Grieta. El crujido de un hueso al romperse resonó por todo el campo de batalla. La figura encapuchada retorció con eficacia el cuello de Zurui, arrojando su cadáver a un lado como si fuera tela desechada. Casi simultáneamente, la matanza de las 9 bestias alcanzó su clímax, la sangre salpicó en arcos grotescos mientras los gritos y lamentos subían y bajaban en una terrible sinfonía. Cuando el último Kumonin se desplomó, la figura vestida de repente levantó la mano. Deja a uno con vida. La cinta de la doncella celestial, a punto de atacar, se congeló a escasos centímetros de los ojos aterrorizados de un joven shinobi. Los pasos de la figura encapuchada lo llevaron a través de la llanura empapada de sangre hasta el carro prisión especialmente construido en la parte trasera del convoy. Su pesada puerta de hierro aún conservaba las técnicas de sellado de Kumogakure. Auge. Un simple y sencillo golpe golpeó el mecanismo de la cerradura. El mecanismo de acero forjado se hizo añicos como papel, y la puerta de hierro se retorció bajo la tremenda fuerza antes de abrirse de golpe con un estruendo atronador. Dentro del carro, Yuga Isashi permanecía arrodillado, con una venda negra sobre los ojos y una cuerda áspera clavándose en sus muñecas. La repentina luz del sol hirió sus ojos, que no habían visto la luz en días, su brillo penetraba incluso a través de la tela que lo cubría. Lo que está sucediendo. Los sonidos de la batalla y los gritos se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un silencio inquietante. El corazón de Isashi se aceleró sin control, el convoy claramente había sido atacado, pero definitivamente no se trataba de un rescate enviado por Konoha. Si Konoha hubiera tenido la intención de salvarme, pensó con amargura, ¿cómo pude haber llegado al punto de ofrecerme voluntariamente para morir? Podría ser otra aldea la que se enteró de la situación y vino a reclamar el Byakugan. Apenas lo pensó cuando sintió que sus ataduras se aflojaban. Las cuerdas que lo habían atado durante tanto tiempo fueron cortadas con precisión quirúrgica. Entonces, su collar se tensó y una fuerza irresistible lo levantó, arrastrándolo tambaleándose fuera del carro. Cuando sus pies tocaron tierra blanda, el abrumador hedor a sangre lo golpeó como un puñetazo. Incluso sin ver, Isashi pudo deducir solo por ese olor nauseabundo que este lugar acababa de ser testigo de una masacre. El ninja como superviviente se desplomó en el suelo, con la espada corta temblando incontrolablemente en su mano. Su mirada recorrió el campo de batalla, la guadaña de la muerte goteando la sangre de sus camaradas, las cintas de la doncella celestial liberando cadáveres retorcidos, otras invocaciones de pie sobre los restos destrozados. ¿Por qué me dejas solo a mí? La respuesta llegó rápidamente. La figura encapuchada arrastró a Yuga Isashi hacia adelante a paso lento, con 9 aterradoras invocaciones rodeándolos como una guardia de honor. El superviviente levantó la vista y se encontró con la máscara de zorro que lo observaba. El Byakugan, la voz baja surgió desde detrás de la máscara. Lo tomaré. La figura vestida con túnica se movió levemente, permitiendo que el tembloroso shinobi viera claramente su premio. Vuelve y dile al Raikage que si quiere venganza y recuperar el Byakugan puede encontrarme en el País del Fuego. Estaré esperando a ese imbécil. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, vientos violentos estallaron en la llanura. El superviviente cerró los ojos instintivamente y cuando los abrió de nuevo, la pradera vacía solo albergaba cadáveres dispersos. La figura encapuchada, la invocación, el prisionero Yuga, todos habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo el hedor metálico de la sangre y profundas marcas de arrastre en la tierra como prueba de lo ocurrido.
El shinobi superviviente se quedó congelado durante un largo momento antes de correr de repente como un loco hacia Kumogakure, huyendo como un perro en pánico con la cola entre las piernas. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 25. El derecho a ser salvado. La Tierra del Agua Caliente se encontraba en la región noreste de la Tierra del Fuego, una pequeña nación sin aldeas ocultas, perpetuamente envuelta en los vapores brumosos de aguas termales naturales. La actividad geotérmica volcánica había creado innumerables manantiales dispersos por todo el territorio, cuyo vapor ascendente serpenteaba sin cesar entre las posadas y los baños públicos. Esto la convertía en un lugar de encuentro ideal para los espías de las grandes naciones y en un centro comercial predilecto para los comerciantes del mercado negro. La posada Inu no Yu se encontraba al final de la calle más concurrida del pueblo. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, cuando este era solo un pueblo pobre, un perro apareció repentinamente un día. Ladró sin cesar en un terreno en particular hasta que los frustrados aldeanos, liderados por los jóvenes, finalmente decidieron excavar allí. ¡Sas! Aguas termales hirvientes brotaron de la tierra, envolviendo al instante a todo el pueblo en una nube de vapor. A partir de ese día, el pueblo prosperó gracias a sus nuevos manantiales, convirtiéndose con el tiempo en el pueblo termal que es hoy. Los aldeanos creían que el perro había sido un mensajero enviado por la deidad canina, por lo que llamaron al manantial Inu no Yu, aguas termales del perro, y la posada que se construyó allí posteriormente heredó el mismo nombre. Habitación de estilo japonés en el segundo piso de la posada. La puerta corrediza de papel se abrió silenciosamente. Yuga Isashi estaba arrodillado junto a la ventana, con la venda negra de los ojos quitada hacía tiempo, aunque su Byakugan blanco puro permanecía ligeramente entrecerrado. La prolongada oscuridad le había impedido temporalmente adaptarse a la luz brillante. Habían pasado 2 días completos desde su rescate. Durante ese tiempo, la figura vestida de negro solo le había dado instrucciones mínimas, usar una técnica de transformación para disfrazarse de un viajero común. Sin restricciones, sin interrogatorios, ni siquiera mucha conversación más allá de un simple sigue el ritmo mientras cruzaban la frontera para llegar a este lugar. ¿De qué se trata esto realmente? Las yemas de los dedos de Isashi recorrieron inconscientemente el borde de su taza de té mientras las preguntas inundaban su mente. Si el hombre realmente quería robar el Byakugan, podría haberlo atado como lo hizo Kumogakure. Si representaba a otra aldea, no debería haber atacado el convoy de Kumo con tanta descaro. Lo más desconcertante de todo es que la figura encapuchada había declarado tomaré el Byakugan al rescatarlo, pero desde entonces ni siquiera había tocado sus ojos. Unos pasos familiares se acercaron por la puerta de papel y Isashi se irguió de inmediato. Con un suave crujido, la figura con máscara de zorro apareció en la puerta, aún ataviada con túnicas negras, aunque el aura opresiva de la batalla parecía haberse disipado. Yuga Isashi mantuvo su postura formal de rodillas mientras, frente a él, el misterioso hombre se sentó en el suelo de forma similar. La túnica negra se extendía sobre los tatamis tejidos, y la máscara de zorro ocultaba por completo sus rasgos en la sombra. La habitación quedó en silencio, salvo por el lejano sonido del agua termal fluyendo afuera. Justo cuando Isashi comenzaba a preguntarse cómo romper el silencio. Debes tener muchas preguntas en este momento. El hombre enmascarado habló de repente y su voz se filtró a través del disfraz. En cuanto a mi identidad, no puedo darte detalles. Levantó una mano, tocándose ligeramente la máscara con las yemas de los dedos. Esta mascarilla tampoco se puede quitar. Si necesitas algo, llámame Menma servirá. Menma-sama. Isashi eligió cuidadosamente el honorífico. Tras presenciar cómo este hombre aniquilaba sin ayuda de nadie a toda una delegación de Kumo, instintivamente mantuvo la máxima cortesía. Respiró hondo, con los ojos blancos fijos en esa máscara inquietante. Esta pregunta puede ser presuntuosa, pero ¿cuál es tu objetivo? Inesperadamente,
Menma no pareció ofenderse ante una pregunta tan directa. Permaneció sentado tranquilamente en el tatami. No hay problema, esa pregunta no tiene por qué ocultarse. En realidad, mi identidad no pertenece a ningún shinobi de la aldea oculta. En cuanto a rescatarte, no fue por el Byakugan. El cuerpo de Hisashi se tensó visiblemente. Esas palabras de batalla tomaré el Byakugan aún resonaban en sus oídos, pero ahora las ignoraban con indiferencia. Menma pareció notar su confusión y explicó con decisión. Esas palabras fueron específicamente para que los bastardos de Kumo creyeran que entendían mis motivos. Cometí un acto equivalente a declarar la guerra, sin duda me pintarán como una especie de villano. Una risa suave surgió de detrás de la máscara. No quiero estar sujeto a expectativas morales. Mejor interpretar el papel de alguien a quien deberían temer. Hisashi se congeló al darse cuenta de que este hombre que había destruido sin esfuerzo una fuerza de élite estaba demostrando un nivel de pensamiento calculado mucho más aterrador que su destreza marcial. Entonces, ¿cuál es tu verdadero objetivo? Menma no respondió de inmediato. Tomó la tetera de la mesa y sirvió té lentamente en una taza. Además del Byakugan, no se me ocurre nada más que pueda. Hizo una pausa y su garganta se movió ligeramente. Eso me calificaría para ser salvo. Los dedos de Menma acariciaron suavemente el borde de la taza de té. ¿Lo crees? Su voz de repente transmitió una emoción indescriptible, mitad ira, mitad compasión. A veces, rescatar personas no requiere ninguna razón especial. La taza se dejó caer con un fuerte tintineo y el té se derramó por los bordes. Simplemente no lo soportaba. No soportaba que esos hipócritas bastardos usaran el interés nacional como bandera mientras empujaban a una persona inocente a la muerte. Eso es todo. El cuerpo de Hisashi se puso rígido. ¿Qué? Solo porque no podía soportarlo, esta potencia, capaz de destruir sin esfuerzo las fuerzas de élite de Kumo, se había arriesgado a convertir en enemigo a toda una gran nación simplemente porque. Un sentido de justicia. La absurda idea casi lo hizo reír a carcajadas. Como alguien abandonado por su propia aldea, como un sacrificio voluntario, ahora había sido rescatado por una razón tan fantástica. Menma vio a través de su vacilación, la máscara se inclinó ligeramente. Por supuesto, salvarte no deja de ser beneficioso para mí. Pero las razones específicas no puedo explicarlas. El silencio se extendió por la habitación. De repente, Hisashi se levantó lentamente. Ante la mirada perpleja de Menma, retrocedió varios pasos, y entonces. Ruido sordo. Su frente golpeó el tatami en una reverencia dojesa perfecta. La voz de Hisashi era baja y temblorosa. Esta deuda, habiéndome ya decidido a morir, habiendo sido ya abandonado por mis compañeros, nunca imaginé que se me pudiera conceder la vida de esta manera. Al levantar la cabeza, emociones complejas se reflejaron en sus ojos pálidos. Shon, cuáles sean tus motivos, esta vida es tuya y puedes controlarla. Si me necesitas, Yuga Hisashi enfrentará la muerte sin dudarlo. Menma, o mejor dicho, Naruto con la máscara de zorro, se rascó la cabeza con cierta angustia. No estaba acostumbrado a ceremonias tan formales. Si bien una deuda que salvaba vidas sin duda merecía tanto respeto, que alguien jurara solemnemente su lealtad le resultaba incómodamente incómodo. Por suerte, Hisashi se enderezó rápidamente y recuperó la postura sentada. Su expresión permaneció tranquila, pero emociones complejas se arremolinaban en las profundidades de sus ojos blancos e inmaculados. De verdad quiero decirte que de verdad, te estoy increíblemente agradecido. Pero lo siento. Aunque hayas llegado tan lejos, mi vida probablemente no durará mucho más. Menma no le dejó continuar. Lo sé. El sello del pájaro enjaulado, ¿verdad? Si los líderes de Konoha quieren apaciguar la furia del Raikage,
la rama principal definitivamente activará tu marca maldita. Aunque hayas sido secuestrado, usarán el sello para asegurar tu muerte, ¿verdad? Hisashi se sobresaltó un poco y luego sonrió amargamente. ¿Realmente lo entiendes todo? Menma lo observó en silencio antes de hablar. Pero aún así, por mucho que intentes convencerte de que has aceptado la muerte, sigues sin querer morir, ¿verdad? Esas palabras tocaron algo profundo dentro de Hisashi, desencadenando emociones que había reprimido durante mucho tiempo. No quiero morir ya había fortalecido su resolución, ya había decidido morir por el clan Yuga y la paz de Konoha. Sin embargo, en ese momento, al subir al carro de la prisión, el rostro que apareció en su mente fue el de Neji. Mi hijo tan joven todavía. Menma se levantó lentamente y su túnica negra cayó silenciosamente. En este mundo, mientras haya apegos, nadie quiere morir de verdad. Ya que decidí salvarte, no abandonaré la tarea a medias, llevaré esta buena obra hasta el final. Hisashi miró hacia arriba, la figura de Menma se reflejó en sus ojos pálidos. Menma se acercó y colocó suavemente una mano sobre su hombro. No te muevas. En el siguiente instante, un chakra suave pero profundo fluyó desde esa palma, filtrándose en el cuerpo de Hisashi como un arroyo que gotea. El chakra trazó gradualmente un intrincado sello. El patrón se entrelazaba como cadenas, pero poseía una estética única. Esto es. Hisashi estudió la marca, sintiendo como si hubiera encontrado técnicas similares en algún lugar antes. Menma retiró la mano mientras la luz del sello se desvanecía gradualmente. En cuanto sientas que el pájaro enjaulado se activa, usa tu chakra para activar esta marca. Lo sentiré de inmediato. No puedo garantizar el éxito total, pero hay al menos un 70% de posibilidades de salvarte la vida. Las pupilas de Hisashi se contrajeron levemente. Detener al pájaro enjaulado, esa técnica realmente existe. Después, cuando la situación en Kumogakure se calme, haré que te reúnas con tu hijo bajo el pretexto de que está muerto. Mi hijo. La voz de Hisashi de repente se quedó atrapada en su garganta. Neji. Esa pequeña figura se materializó instantáneamente en su mente, ojos obstinados, su expresión de nunca rendirse y cómo, incluso cuando estaba exhausto por el entrenamiento, todavía se mordía el labio y decía, «Padre, puedo continuar. Podría volver a verlo». Esta promesa fue como una llave que desbloqueó al instante emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Sentía la garganta bloqueada, e incluso su respiración se volvió ligeramente inestable. Señor Menma. Abrió la boca pero se encontró incapaz de decir nada más. Menma hizo un gesto de desdén, interrumpiendo cualquier posible agradecimiento. Hasta entonces, quédate aquí. Ya he pagado el alojamiento. Hizo una pausa, y su tono de repente denotaba una sutil diversión. Claro, tarde o temprano sí que necesitaré tu ayuda con algo. Antes de que Hisashi pudiera responder. Puff. Con un suave sonido, el Menma que tenía delante de repente se dispersó en humo blanco. Clon de sombra. Hisashi permaneció inmóvil. La habitación tradicional, vacía, ahora solo lo albergaba a él, mientras el lejano sonido de las aguas termales se filtraba por la ventana. Solo el sello de chakra en su hombro demostraba que la existencia del misterioso hombre había sido real. Capítulo 26. Los acontecimientos se desarrollan. Esos bastardos. Un rugido furioso rompió el silencio de la oficina del Raikage. El cuarto Raikage, a ese imponente gigante envuelto en túnicas blancas y sombrero de bambú, asestó un puñetazo con una fuerza devastadora. Chocar. El pesado escritorio de madera maciza explotó en astillas bajo su monstruosa fuerza,
fragmentos de madera volaron mientras los documentos se dispersaban como nieve. El chakra del elemento relámpago aún crepitaba alrededor de su puño, y arcos eléctricos danzaban en el aire, mostrando la ira incontenible de su amo. Aniquilación completa incluso un Jounin de élite como Zurui. El pecho de A se agitaba violentamente y las venas se le hinchaban en las sienes, pero rápidamente respiró hondo y se obligó a calmarse. No era momento de desahogarse. Como Raikage, debía priorizar el control de daños. Retiró lentamente el puño. Ya terminamos de contar a las familias de las víctimas. Su secretaria, Mabui, se había acostumbrado desde hacía tiempo al temperamento explosivo del Raikage. Abrió con calma la carpeta que tenía en las manos. Todo contabilizado. Además de las bajas, se ha calculado la compensación para los 27 shinobi de Kumogakure que murieron en la delegación y está lista para su distribución. Asintió, su mirada se oscureció mientras miraba por la ventana. 27 shinobi de élite, esta deuda será pagada. De repente recordó algo y se giró. ¿Cuál es la situación de Rachi? El único sobreviviente que regresó con vida, el único testigo de todo el incidente. La expresión de Mabui cambió ligeramente, su mirada se volvió compleja. Chunin Rachi ha ido a la oficina de registro shinobi para solicitar la cancelación de su número de registro ninja. Según la evaluación psicológica del equipo médico, el poder abrumador del hombre enmascarado mencionado en los informes de inteligencia parece haberle causado un trauma psicológico severo. Me temo que ya no puede realizar misiones shinobi. Además, el pájaro mensajero enviado para informar a Konoha ya partió. Debería llegar a la frontera del país del fuego en 2 días. El dedo de Mabui trazó suavemente la línea de tiempo en los documentos. Besama y Yujito-sama han recibido noticias, mientras Raikage-sama esté en el país del fuego, si la aldea es atacada, los 2 Jinchuriki se encargarán conjuntamente de la defensa. El acuerdo específico, Yujito-sama comandará las fuerzas de Kumogakure mientras Besama se estaciona en el desfiladero de un Raikyo, listo para desplegar Bijudama contra enemigos poderosos en cualquier momento. El chakra de liberación del relámpago parpadeó incontrolablemente a través de la superficie del cuerpo de A, creando débiles sonidos crepitantes. Bien. Ya que ese bastardo enmascarado y acechador se atreve a provocar a Kumogakure e incluso me retó específicamente a encontrarlo. Entonces iré personalmente a la Tierra del Fuego y sacaré a ese hijo de puta del agujero de rata en el que se esté escondiendo. Antes de que sus palabras terminaran de resonar, allá se había dado la vuelta con autoridad, agitando el brazo hacia adelante. Nos vamos, Edarui. Dentro de la oficina, 2 shinobi de élite que estaban listos respondieron de inmediato. El ninja sensorial se permaneció en posición firme y respondió con un respeto tajante. Sí. Mientras tanto, el usuario de Storm Release, Darui, se rascó su desordenado cabello blanco y habló perezosamente. Está bien. Mantenga. No esperó ninguna respuesta y se lanzó directamente hacia la ventana de un solo salto. Chocar. El vidrio se rompió instantáneamente bajo la carga de fuerza bruta del Raikage, innumerables fragmentos cristalinos brillaron bajo la luz del sol mientras la forma de A se convertía en un rayo, saltando del edificio Raikage de un solo salto. Se lo siguió sin dudarlo, su figura atravesó la ventana rota y desapareció. Darui se acercó tranquilamente al borde de la ventana, miró la nube de polvo que se alzaba y suspiró. A otro largo viaje. Qué fastidio, creo que tomaré la puerta principal. En la oficina, Mabui observaba los escombros esparcidos por el suelo y suspiró con cansancio mientras se masajeaba las sienes. Aquí vamos de nuevo. Con gran destreza, abrió su libro de registro y agregó nuevas entradas a la columna registro de daños de la oficina de Raikage.
Daños de hoy: escritorio de madera maciza, ventana reforzada resistente a explosiones. Estaba claro que ya se había acostumbrado a ese tipo de incidentes repentinos desde hacía mucho tiempo. Tierra del Fuego, Konohagakure. Después de la partida de la delegación de Kumogakure, Konoha aparentemente había regresado a su tranquilidad habitual. Mientras los aldeanos seguían furiosos por las despreciables acciones de Kumogakure, dado que el liderazgo ya había cedido, la gente común solo podía tragarse su descontento y continuar con su vida diaria, cubriendo sus necesidades básicas. Después de todo, quejarse no cambiaría nada. El único cambio evidente fue en la atmósfera del clan Hyuga. En el recinto de la rama principal, la expresión normalmente severa del jefe del clan Hyuga ya sí se había vuelto incluso más sombría de lo habitual. En los aposentos de la rama familiar, Hyuga Neji, de 4 años, lloró hasta quedar exhausto. Padre, ¿dónde está padre? Los ojos rojos e hinchados del pequeño Neji estaban llenos de confusión y miedo. Nadie le había dicho la verdad, pero la intuición de un niño le permitió presentir vagamente que la figura que había estado a su lado desde sus primeros recuerdos jamás regresaría. Nadie esperaba que 2 días después esa frágil paz fuera nuevamente quebrantada por una noticia trascendental. ¿Has oído? El convoy de Kumogakure fue atacado. Ese shinobi Hyuga fue secuestrado. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo instantáneamente todo Konoha. Según los informes, la delegación de Kumogakure había sido atacada por un misterioso ninja mientras regresaba a la Tierra del Rayo. Una figura vestida de negro y con una máscara de zorro. Aniquiló sin ayuda las fuerzas de élite de Kumogakure. Secuestró al miembro del clan Hyuga que había asesinado a su enviado en el lugar. Aún más impactante es que el autor había declarado públicamente antes de partir: el poder del Byakugan, lo tomaré. Si lo quieres de vuelta, haz que el Raikage venga a buscarme al país del fuego. Al principio, la mayoría de los shinobi de Konoha no pudieron evitar alegrarse al escuchar la noticia. El resentimiento reprimido por tanto tiempo finalmente encontró una salida. Sin embargo, esta breve satisfacción se vio rápidamente extinguida por nuevos acontecimientos. Kumogakure acusó públicamente al hombre enmascarado de ser un shinobi de Konoha. Al parecer, Konoha había cedido en apariencia mientras orquestaba en secreto el rescate, con la intención de encubrir al verdadero culpable. Si no entregaban tanto al perpetrador original como al hombre enmascarado, Kumogakure declararía la guerra. Los shinobi de Konoha explotaron de indignación. ¿Estás bromeando? Ellos fueron quienes secuestraron a los Hyuga en primer lugar. ¿Y ahora nos están volviendo la espalda? ¿Acaso Kumogakure no tiene vergüenza alguna? Oleadas de ira recorrieron todo el pueblo, pero debajo de este alboroto, comenzó a extenderse un malestar más profundo, el miedo a una guerra inminente. Capítulo 27. Asalto a Konoha. El Raikage vendría personalmente a Konoha. En tiempos pasados, cuando ese destello dorado aún vivía, el Raikage jamás habría sido tan descarado. Habría liderado enormes fuerzas de Kumogakure, entrando con cautela en el país del fuego, e incluso habría enviado emisarios de avanzada para negociar con Konoha y asegurar una ventaja diplomática. Pero ahora Konoha ya no era la Konoha de antes. Según la información recopilada por los espías de Kumo, el incidente del 9 colas, ocurrido varios años antes, había devastado la aldea. El cuarto Hokage había fallecido, y el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, había retomado el liderazgo. El Jinchuriki de 9 colas era apenas un niño de 3 años, no representaba ninguna amenaza. El clan Uchiha y los líderes de Konoha se veían con recelo mutuo, mientras las tensiones internas se gestaban bajo la superficie. Un Konoha así no merecía los elaborados preparativos del Raikage. Por lo tanto, solo trajo a sus hombres de confianza, el ninja sensorial Seidarui, usuario de elemento tormenta.
Añadiendo un escuadrón de élite de más de 20 Jounin de Kumo, el Raikage entró en las fronteras del país del fuego sin dudarlo. En la oficina del Hokage, Sarutobi Hiruzen dio una calada profunda a su pipa con el ceño fruncido. El Raikage vino personalmente y trajo a más de 20 Jounin. De pie cerca, Kwaru Utatane habló con gravedad. Esto excede el protocolo de negociación habitual, es más bien una intimidación. Omura Mitokado dijo con frialdad. Kumogakure probablemente esté usando esto como palanca para presionarnos a que entreguemos al enmascarado. El problema es que ni siquiera sabemos quién es ese enmascarado. De todos modos, Konoha no puede mostrar debilidad. Pero tampoco podemos provocar al Raikage. Hiruzen guardó silencio un momento antes de exhalar lentamente humo. Recibámoslos primero, veamos qué quiere realmente el Raikage. Sin embargo, ni el Raikage ni el liderazgo de Konoha podrían imaginar ni en sus sueños más locos que el hombre enmascarado que había aniquilado a toda la delegación de Kumo, secuestrado a Yuga Hisashi e incluso desafiado descaradamente al Raikage era en realidad Uzumaki Naruto, de 3 años. Naruto se sorprendió por lo rápido que el Raikage se había movilizado, pero afortunadamente, ya había recibido sus recompensas. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión principal, la muerte de Hisashi. Recompensa obtenida, sistema de lotería multiversal desbloqueado, habilidad de stand diamante loco adquirida. Además, estaba esto. Timbre. Felicitaciones al anfitrión, se estableció un vínculo con el personaje original Yuga Hisashi, nivel 4. Puntos ganados, 200. Los puntos no eran sustanciales, pero tenía sentido. Después de todo, Yuga Hisashi era un personaje que murió antes de que comenzara la historia original. Cuando las tensiones entre Kumogakure y Konoha alcanzaron un nivel casi de guerra, Naruto, la causa principal de todo, había regresado a su rutina de entrenamiento y de pasar tiempo con la heredera Uchiha después de establecer Hisashi de manera segura. Varios días después, con los shinobi de Kumo estacionados fuera de la aldea de Konoha y la alerta máxima de la aldea, Naruto supo que el Raikage estaba dentro del edificio del Hokage negociando con los líderes de Konoha. Por lo tanto, para resolver por completo la situación y dar a conocer su temible identidad en todo el mundo shinobi, Naruto estaba listo para actuar. Edificio Hokage, sala de negociaciones. Las pesadas puertas de madera permanecieron cerradas y selladas mientras la luz del sol se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, proyectando bandas alternas de luz y sombra sobre la larga mesa. Raikage se sentó justo frente a la delegación de Konoha, con sus brazos musculosos apoyados en la mesa y los nudillos ligeramente pálidos por la ira contenida. A su lado, se mantenía una postura rígida mientras Darui se recostaba perezosamente contra el respaldo de su silla. Del lado de Konoha, el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen estaba sentado con las manos cruzadas. A su izquierda, Omura Mitokado se ajustaba las gafas, a su derecha, Kwaru Utatane fruncía ligeramente el ceño. Finalmente, el Raikage fue el primero en romper el silencio. Entonces, su voz denotaba una intimidación manifiesta. ¿Te niegas a reconocer lo que informó nuestro mensajero? Mi delegación de Kumogakure fue aniquilada dentro de las fronteras del País del Fuego, el culpable fue secuestrado, y ese bastardo enmascarado y merodeador incluso tuvo la audacia de declarar que se quedaba en el País del Fuego. Su puño se estrelló contra la mesa y la gruesa madera crujió bajo el impacto. Un shinobi capaz de aniquilar por sí solo las fuerzas de élite de Kumo. ¿Te atreves a afirmar que esto no es una conspiración de Konoha? Ante este agresivo interrogatorio, el tercer Hokage exhaló lentamente humo, con una voz firme y tranquilizadora. Raikage-sama, estamos igualmente conmocionados por el ataque. Pero que Kumogakure acuse a Konoha basándose únicamente en especulaciones no es un poco apresurado. Los labios del Raikage se torcieron en una mueca fría.
Precipitado según la información que trajo mi subordinado superviviente, ese enmascarado mostró lo que parecía ser ninjutsu espaciotemporal. Y resulta que Konoha posee esas técnicas prohibidas, ¿no? Tercer Hokage, seguirás insistiendo en que esto es mera coincidencia. El tercer Hokage guardó silencio un momento, la brasa de su pipa titiló levemente. Esa información es solo el testimonio de un superviviente. Raikage-sama, usted comprende mejor que nadie lo increíblemente difícil que es dominar el ninjutsu espaciotemporal. Dado esto, no cabe otra posibilidad, que el único superviviente estuviera sometido a genjutsu y que el verdadero propósito del enmascarado sea incriminar a Konoha, incitando el conflicto entre Komogakure y nosotros. Justo cuando el Raikage estaba a punto de responder. Auge. De repente, se produjo una explosión ensordecedora, y todo el edificio del Hokage tembló violentamente. Las tazas de té sobre la larga mesa tintinearon y el té derramado se extendió por la superficie formando manchas cada vez más grandes. Todos se pusieron de pie de golpe y las sillas rasparon fuertemente contra el suelo. Los músculos del Raikage se tensaron al instante, el chakra del elemento relámpago estalló incontrolablemente por su cuerpo, y arcos eléctricos azul blanquecinos crepitaron en su piel. Su primer pensamiento fue: Konoha está lanzando un ataque sorpresa. Pero cuando su mirada se dirigió a la oposición, vio expresiones igualmente conmocionadas en el rostro del tercer Hokage. Sus rasgos arrugados reflejaban genuina sorpresa en sus ojos envejecidos. No son ellos. El Raikage reprimió a la fuerza su impulso de atacar primero, apretó los puños hasta que le crujieron los nudillos. Al momento siguiente, la puerta de la sala de negociaciones se abrió de golpe y un shinobi de Konoha entró tambaleándose, con la frente empapada en sudor frío y respirando con tanta dificultad que apenas podía formar oraciones completas. Terribles noticias, Hokage-sama. Su voz temblaba de terror. Hay un atacante, alguien ha invadido Konoha. ¿Qué? Koharu Utatane y Yomura Mitokado gritaron simultáneamente, con los rostros de ambos asesores llenos de incredulidad. Atacar una aldea oculta. Esto excedía con creces un conflicto ordinario, era un comportamiento de guerra. ¿Quién que shinobi de la aldea se atrevería? El shinobi de Konoha tragó saliva con dificultad, intentando pronunciar el nombre. Ese es un hombre con una máscara de zorro. Él dijo específicamente que su objetivo esta vez es el Raikage. Capítulo 28. Enfrentando al Raikage. El hombre enmascarado. El rugido del Raikage casi rompió el cristal de la ventana. Ese bastardo de verdad me espera en el país del fuego y se atreve a venir a buscarme él mismo. La rabia absoluta hizo que su chakra explotara por completo y un violento liberación de rayo envolvió todo su cuerpo como energía tangible, ionizando el aire con un aura abrasadora. Pedazo de mierda. Se arrancó la túnica blanca exterior, revelando su musculosa figura bronceada. Cada centímetro de su piel se ondulaba con un rayo destructivo, sus músculos se tensaban como cables de acero. Sedarui, sígueme. Sin desperdiciar palabras, la forma del Raikage se transformó en un rayo cegador, que instantáneamente atravesó la pared del edificio del Hokage mientras corría hacia la fuente de la explosión. La expresión del tercer Hokage se tornó completamente sombría. El hombre enmascarado apareciendo en un momento como este. Se giró rápidamente hacia el ninja mensajero. Alerta a todos los Jounin, entren en el nivel 1 de preparación para el combate, inmediatamente evacúen a los civiles y aíslen la zona del incidente. Ahora. La gran puerta principal de Konoha se había derrumbado por completo, con vigas de madera destrozadas y bloques de piedra esparcidos por todas partes. Los escombros ardiendo levantaban una humareda negra, mientras que el acre olor a materiales carbonizados impregnaba el aire. Los shinobi de Konoha,
apostados, observaban como si fueran ejecutados, con la frente cubierta de sudor frío y los kunais y shurikens temblando levemente en sus manos. Observaban fijamente la figura que se aclaraba gradualmente entre el humo y el polvo, con la garganta tensándose inconscientemente. El legendario hombre enmascarado, el monstruo que aniquiló sin ayuda a la delegación de Kumo. El humo se dispersó lentamente, revelando a un hombre con túnica negra y una inquietante máscara de zorro que avanzaba con paso firme y sereno. Lo que hizo estremecer al shinobi de Konoha fue ver 9 invocaciones de formas diferentes tras él. Los sabios Osa Mayor del sur y del norte flotaban en el aire, con sus anchas mangas ondeando sin viento y sus manos formando sellos mientras irradiaban una ominosa luz púrpura. La muerte flotaba a la izquierda, con su enorme guadaña brillando con una luz fría, lista para cegar vidas en cualquier momento. La doncella celestial flotaba a la derecha, con sus prendas en forma de cinta danzando con gracia, pero ocultando una intención mortal. En el suelo, la serpiente dorada se enroscó moviendo la lengua, el dragón azul gruñó mientras volaba en círculos, el pájaro bermellón extendió sus alas listo para volar, la tortuga negra se mantuvo firme como una montaña y el tigre blanco mostró sus colmillos con garras profundamente incrustadas en la tierra. Aunque aún no habían comenzado a cosechar vidas, la presión combinada de las 9 invocaciones creó una fuerza opresiva casi tangible que hizo que el aire mismo se sintiera viscoso. Te aconsejo que no actúes precipitadamente. La voz del enmascarado se filtró a través de su disfraz de zorro, tranquila y fría. Mi objetivo es solo ese impulsivo raikaje. Bastardo. Rugidos furiosos estallaron repentinamente desde atrás cuando los shinobi de Kumo, apostados fuera de la aldea, finalmente llegaron. Tenían los ojos inyectados en sangre, sus kunais crepitaban con chakra del rayo, claramente enfurecidos. No te dejaremos acercarte a Raikage-sama. El líder de Kumo, Jounin, rugió, con la espada envuelta en chakra del elemento relámpago, mientras cargaba hacia el enmascarado a una velocidad increíble. Los ninjas restantes lo seguían de cerca, decenas de figuras avanzando como relámpagos. Sin embargo, el hombre enmascarado ni siquiera giró la cabeza. Los peones menores no deberían interferir. Al oír sus palabras, el dragón azul en el suelo agitó repentinamente la cola, extendiendo su enorme figura hacia afuera. Estallido. El Jounin de Kumo que iba a la cabeza ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar antes de salir volando y estrellarse fuertemente contra edificios distantes en medio de crecientes nubes de polvo. Simultáneamente, los sabios Osa Mayor del sur y del norte en el aire formaron sellos juntos, formaciones púrpuras se expandieron instantáneamente bajo los pies del shinobi de Kumo. Unir. En un instante, todos los ninjas de Kumo que cargaban se congelaron a media zancada, incapaces de moverse. Sus expresiones pasaron de la rabia al terror mientras luchaban por liberarse, pero no podían mover un solo dedo. No te puedes mover. ¿Qué clase de técnica es esta? La guadaña de la muerte se elevó, envuelta en una luz púrpura siniestra, y se dirigió hacia el shinobi de Kumo para comenzar a recolectar chakra. Suiton, Suijineki. Justo cuando la guadaña estaba a punto de cosechar, un torrente impetuoso se desató repentinamente desde un costado. Darui escupió un torrente impetuoso de su boca, impactando con precisión la guadaña de la muerte y desviando con fuerza su trayectoria. Aún no está terminado Raiton, Kangekia. Los sellos de Darui continuaron sin cesar. Al juntar las palmas, el agua que originalmente fluía se envolvió instantáneamente en un rayo cegador. Una corriente de alto voltaje azotó la pared de agua, obligando temporalmente a la muerte a retroceder. Rugido. Las garras del tigre blanco y la enorme cola del dragón azul se abalanzaron hacia adelante. Ambas invocaciones atacaron con ferocidad, crujiendo el suelo bajo sus pisotones mientras fragmentos de piedra salían volando. Darui se replegó de inmediato, desenvainando simultáneamente la espada rectangular de su espalda, con relámpagos crepitando en su filo mientras se preparaba para enfrentar el asalto de frente. Raigen Raikouchu.
En ese momento, la técnica de se activó. Una luz cegadora irrumpió repentinamente, cubriendo instantáneamente toda visión con un blanco puro. No fue un simple destello, sino un preludio de genjutsu. En el instante en que los enemigos eran cegados por la intensa luz, las semillas de la técnica se implantaban silenciosamente en su conciencia, induciendo parálisis. Pero que no funciona. Un sudor frío perló la frente de C. El dragón azul y el tigre blanco no dudaron en absoluto y siguieron avanzando con furia salvaje. El genjutsu no tiene efecto sobre ellos. Su corazón se encogió, pero su cuerpo saltó instintivamente hacia arriba, esquivando por los pelos el golpe de cola del dragón azul. Por otro lado, la espada de Darui chocó violentamente con las garras del tigre blanco. Sonido metálico. En medio del explosivo sonido del metal chocando, los rayos y el chakra se opusieron violentamente. Los pies de Darui excavaron dos profundos surcos en el suelo, con las manos entumecidas por el impacto. Gruñó con los dientes apretados. ¿Qué demonios son estos monstruos? Oye, mira hacia aquí. Una voz gélida se materializó sin previo aviso detrás de Darui, tan cerca que pareció rozarle la oreja. A Darui se le erizaron todos los pelos del cuerpo, cuando me rodeó el enmascarado. Ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta, solo sintió una presión sofocante desde atrás mientras el puño del hombre enmascarado, envuelto en chakra negro, comprimía el aire con su aproximación. Me van a dar un golpe. Mocoso mira hacia acá. Un grito tronador estalló cuando el Raikage apareció detrás del enmascarado al instante. Su brazo derecho estaba envuelto en un violento chakra de liberación relámpago, y arcos azul blancos crepitaban mientras su extremidad se dirigía hacia la espalda de Menma. Raikage Usui. Este golpe no tuvo reparos, la monstruosa fuerza del Raikage se fusionó a la perfección con el poder penetrante del elemento relámpago. El aire estalló en explosiones ensordecedoras mientras, bajo su puño, la piedra triturada se fundía en un material al rojo vivo similar a la lava bajo temperaturas extremas. Auge. En medio del estruendo atronador, las ondas de choque se expandieron en anillos, derrumbando instantáneamente el suelo en un radio de 10 metros. El humo y el polvo oscurecieron la visión de todos. Darui aprovechó la oportunidad para crear distancia con un body flicker, mientras el sudor frío le perlaba las sienes. El humo se disipó poco a poco, pero el lugar original estaba vacío. El hombre enmascarado, o más bien la forma de Menma, había desaparecido como un fantasma. TSK, entonces realmente es ninjutsu espaciotemporal. La mirada del Raikage se desvió hacia un lado. Menma permanecía de pie tranquilamente en el suelo a 20 metros de distancia. Sus túnicas negras ondeaban en las corrientes de aire mientras su expresión permanecía oculta detrás de la máscara. Mocoso, ¿quién carajo eres tú? Capítulo 29. Falsas aspiraciones. Qué cliché de tu parte preguntar. La voz de Menma se filtró a través de la máscara de zorro, con un dejo de burla perezosa. Levantó lentamente la mano, golpeando ligeramente la máscara con las yemas de los dedos con un nítido tap-tap. Aunque no quiero que me sigan llamando hombre enmascarado o figura de túnica negra para siempre, hizo una pausa y luego anunció claramente su nombre. Menma, así me llamo. La frente del Raikage se frunció profundamente, los músculos de bronce se tensaron y se abultaron mientras el chakra de liberación del rayo crepitaba en la superficie de su cuerpo. Aniquilar el convoy de Kumo y convertirme a mí, el Raikage, en tu objetivo, mocoso. Quien quiera que seas, todo el país del rayo es ahora tu enemigo. Dio un paso adelante con fuerza y el suelo se agrietó bajo sus pies. Dime qué aldea u organización te apoya. El Raikage apretó los puños, lanzando relámpagos. Acabaré contigo rápidamente. Menma simplemente se encogió de hombros con indiferencia. Me temo que esa respuesta te decepcionará. Si insistes en preguntar sobre respaldo o antecedentes. No tengo esas cosas.
O mejor dicho, el líder de mi organización soy yo mismo. Katon Karyu Endan. Al terminar sus palabras, un torrente de fuego abrasador irrumpió repentinamente desde un costado. Un enorme dragón de fuego rugió por el aire, y su intenso calor distorsionó el paisaje circundante. Las llamas envolvieron instantáneamente la figura de Menma. Sin embargo, en cuanto el fuego tocó el cuerpo de Menma, una barrera invisible se materializó silenciosamente. Las llamas abrasadoras impactaron contra lo que parecía una pared transparente, bloqueando el paso. Tras varios segundos de fuego, se disipó gradualmente, dejando a Menma en el mismo lugar, completamente ileso. Todos siguieron la fuente de la técnica del fuego. Sarutobi Hiruzen, de alguna manera, se había puesto el uniforme de combate negro, con la mirada fija en Menma. Tras él, todos los miembros de Anbu estaban listos, con kunais y espadas ninja brillando fríamente. Entre los Anbu, una figura destacaba particularmente, cabello blanco plateado que ni siquiera una máscara podía ocultar por completo. Lo más probable es que sea Kakashi. La mirada de Menma se detuvo brevemente en esa figura, una leve sonrisa formándose debajo de su máscara. Raikage-sama ahora cree que el hombre enmascarado no es parte de la conspiración de Konoha. La voz de Sarutobi Hiruzen llegó a oídos del Raikage a través del caos del campo de batalla. Su mirada permaneció fija en el ileso Menma a lo lejos, adoptando una postura defensiva. El pecho del Raikage se agitó violentamente. Chasqueó la lengua con fuerza, reprimiendo a la fuerza su ira. Las palabras del tercero tenían sentido. Un shinobi con un poder tan aterrador no podía haber sido entrenado en secreto por Konoha sin rumores. Además, organizar una invasión a su propia aldea dañaría demasiado su reputación. Pero años de guerra habían infundido una cautela que mantenía al Raikage ligeramente sospechoso. En ese momento, el tercero volvió a hablar. Raikage-sama, en cuanto al asunto de la delegación de Kumo, podemos reanudar las negociaciones tras resolver la crisis actual. Se movió ligeramente, indicándole a los Anbu que estaban detrás que se prepararan para la batalla ahora mismo. El hombre enmascarado que destruyó a su delegación e invadió Konoha es nuestro enemigo común. ¿Por qué no unimos fuerzas para capturarlo, vivo o muerto? El Raikage guardó silencio un momento, respirando hondo al sentir el olor acre en sus fosas nasales. Aunque es irritante, hagamos lo que sugieres, Hokage. Desafortunadamente, la captura no es una opción. Frente a dos Kage agresivos, la voz de Menma emergió a través de su máscara de zorro mientras su túnica negra ondeaba levemente en las corrientes de chakra. 9 bestias lo rodeaban, irradiando una presión sofocante. Mi propósito al venir aquí es muy claro. Levantó lentamente la mano, señalando al Raikage. Mata al Raikage. No seas demasiado arrogante, mocoso. El rugido del Raikage estalló. En su furia, su forma se transformó instantáneamente en un rayo, con chakra del elemento rayo recorriendo su cuerpo mientras el aire se llenaba de agudos silbidos. Casi al instante, apareció ante Menma, con su mano izquierda formando una espada envuelta en rayos que azotaba ferozmente. Rai-Yaku Suiei. Este golpe fue casi imperceptible a simple vista. La espada del elemento relámpago ionizó el aire con un olor abrasador. Al instante siguiente, la figura de Menma desapareció en el instante crítico. Se había teletransportado a la cima de la cabeza del dragón azul, entre las 9 bestias. Cada una de estas poderosas invocaciones le servía de coordenadas del dios del trueno volador. Sin pausa, Menma lanzó un kunai del dios del trueno volador hacia el Raikage. Justo cuando el kunai estaba a punto de hacer contacto. La figura de Menma apareció en la posición del kunai, su palma derecha condensaba un orbe de energía completamente negro. La superficie de la esfera se retorcía con siniestras espirales de chakra. Rasengan. El orbe negro lanzó una presión destructiva directamente hacia el pecho del Raikage. Instintivamente, el Raikage llevó su chakra del elemento rayo al límite, cruzando ambos brazos para bloquearlo.
Auge. En el momento en que dos energías aterradoras colisionaron, estalló una luz cegadora. El suelo bajo los pies del Raikage se derrumbó con un estruendo atronador, y grietas como telarañas se extendieron rápidamente. Apretó los dientes mientras su armadura de elemento relámpago crujía bajo el impacto, pero finalmente logró resistir el golpe gracias a su fuerza bruta. La mente del Raikage se aceleró mientras sus músculos se hinchaban repentinamente, usando fuerza bruta para lanzar el Rasengan hacia el cielo. Sube ahí. El orbe negro trazó un arco mortal directamente hacia el cielo. Retumbar. La explosión a gran altitud iluminó todo el cielo de Konoha. Una bola de fuego blanca y llameante se expandió mientras las ondas expansivas abrían un enorme agujero en la capa de nubes. Vientos explosivos azotaron el lugar, haciendo que las túnicas de todos ondearan violentamente. Sarutobi Hiruzen alzó la vista ante la escena, su rostro envejecido palideció al instante si esa técnica hubiera alcanzado a Konoha. Las meras secuelas fueron aterradoras, si hubiera explotado dentro del pueblo, las consecuencias habrían sido impensables. No te apresures a atacar, Raikage. La voz de Menma se volvió repentinamente baja mientras levantaba lentamente la mano en un gesto de pausa. ¿No te interesa saber mi propósito en todo esto? El Raikage frunció el ceño, pero finalmente no continuó atacando. Se quedó quieto, mirando fijamente a Menma como si intentara ver a través de esa máscara. Menma examinó sus alrededores, su mirada recorrió a los Anbu de Konoha listos para la batalla antes de finalmente fijarse en el Raikage. Este mundo la verdadera paz nunca ha llegado. Su voz adquirió de repente una extraña resonancia. Soldados, shinobi, civiles son desconocidos entre sí, nunca se han visto las caras, no saben sus nombres. Se levantaron vientos repentinos, haciendo ondear dramáticamente su túnica negra. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte, entre ellas se entrecruzaban tenues relámpagos. Simplemente porque sus protectores de frente son diferentes simplemente por órdenes de arriba, deben levantar armas y perforarse las gargantas unos a otros. La gente dice que es porque tienen diferentes posiciones y por eso no pueden entenderse. Ridículo. Las verdaderas posiciones nunca se eligen solas. Menma levantó la mano mientras el chakra oscuro comenzaba a acumularse en su palma, formando un Rasengan que giraba lentamente. Los daimyo firman tratados de guerra en sus lujosos palacios mientras los shinobi caen uno a uno en los campos de batalla. El Rasengan giró más rápido y el aire circundante comenzó a distorsionarse con un zumbido abrumador. Esos poderosos bastan con un pincel para hacer sangrar a millones. Mientras que los shinobi solo pueden morir por vanas justificaciones. Las pupilas del Raikage se contrajeron levemente. Nunca esperó oír esas palabras de un enemigo. Así que los obligaré a todos, tontos hechizados por la ambición los eliminaré a todos. El chakra estalló atronadoramente mientras nubes oscuras llenaban instantáneamente el cielo, enormes serpientes de relámpagos se retorcían y rugían a través de las capas de nubes. No pertenezco a ningún pueblo, a ninguna nación. Yo me convertiré en la guerra misma. El Rasengan flotaba en su palma, su aura oscura se reflejaba en la máscara de zorro en patrones espeluznantes. Siempre que un país intente incitar un conflicto, descenderé para destruir sus ejércitos y aplastar sus ambiciones. Hazles tener miedo, hazles entender que atreverse a hacer la guerra trae consecuencias más terribles que la muerte. El Rasengan alcanzó la velocidad máxima de rotación y aparecieron pequeñas grietas en el espacio circundante. Si la paz no puede lograrse mediante la comprensión, entonces que se mantenga mediante la desesperación absoluta. Esta es mi aspiración. Capítulo 30. Preocupación. Absurdo cómo se atreve un cobarde como tú a subvertir el orden establecido del mundo shinobi.
El rugido del Raikage retumbó como una explosión, su armadura de liberación del rayo estalló mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba en patrones de telaraña debido a la fuga de chakra. Al mismo tiempo, se escuchó la voz del tercer Hokage: hombre enmascarado, dices querer detener la guerra. ¿Pero acaso tus acciones actuales no equivalen a una guerra? ¿Te das cuenta de que tus recientes declaraciones equivalen a convertir al mundo entero en tu enemigo? La máscara de zorro de Menma se inclinó ligeramente, como si sonara con desprecio. Lo dije, me convertiré en la guerra misma. Sus túnicas negras ondeaban en las corrientes de chakra mientras el Rasengan de color negro intenso giraba en su palma, irradiando una presión sofocante. Tienes razón. Esta es mi guerra contra el mundo entero. El tercer Hokage frunció el ceño profundamente alzando la voz de repente. Espera, tu ninjutsu espaciotemporal es la técnica del dios del trueno volador, ¿no es así donde aprendiste ese jutsu? Pero antes de que pudiera terminar, Menma ya había actuado. El Rasengan de larga carga fue lanzado hacia atrás y el orbe de energía negra cortó el cielo en una trayectoria recta hacia el bosque distante. El momento de la explosión trajo un silencio absoluto al cielo y a la tierra. Auge. Inmediatamente después, una luz blanca cegadora consumió toda visión mientras las ondas de choque se expandían en anillos. Árboles imponentes quedaron reducidos a polvo en un instante, una bola de fuego abrasadora se elevó hacia el cielo y tiñó la mitad del cielo de un rojo carmesí. Vientos explosivos azotaron el cielo, agitando violentamente las túnicas de todos, e incluso el tercer Hokage y el Raikage tuvieron que alzar las manos ante la abrumadora ola de calor. Cuando la luz se desvaneció, una cicatriz desastrosa apareció en el bosque lejano. El bosque a 100 metros a la redonda había sido arrasado, reemplazado por un cráter carbonizado de casi 100 metros de diámetro. El suelo del borde aún humeaba, mientras que el hedor acre de la quema impregnaba el aire. Enemigo del mundo. La voz de Menma era aterradoramente tranquila, como si ese ataque devastador hubiera sido casual. Esas palabras, viniendo de la boca de un shinobi común, solo lo marcarían como loco. Pero si quién las dijo. Su mirada bajo la máscara de zorro recorrió las expresiones drásticamente transformadas del tercer Hokage y del Raikage. Posee el poder suficiente para hacer realidad tales grandes afirmaciones. Las expresiones de ambos Kages se tornaron sombrías. Este hombre que se hacía llamar Menma no era un simple fanfarrón. Cuando el poder de alguien era lo suficientemente fuerte como para amenazar por sí solo el orden del mundo shinobi, enemigo del mundo ya no era una simple jactancia, sino una realidad escalofriante. Ven entonces. No tengo ningún deseo de hacer daño a inocentes. La voz de Menma tenía una claridad particular en medio de las consecuencias de la explosión mientras levantaba la mano y señalaba hacia las ruinas del bosque que aún ardían en la distancia. Mi objetivo son solo esos tontos hechizados por la ambición. Raikage, te estaré esperando allí. En el momento siguiente, su figura desapareció de su lugar como una marca de borrador, desapareciendo sin previo aviso. Los músculos del Raikage se tensaron como acero, su respiración era pesada y acalorada. Este tipo de poder, este tipo de aspiración, debo eliminarlo aquí. Sin dudarlo, la forma del Raikage se transformó repentinamente en un rayo azul blanquecino, y el suelo se derrumbó formando un cráter tras su explosivo ataque. Su velocidad era tan increíble que dejó imágenes residuales en el aire, marcando su camino solo con rastros de relámpagos quemados y polvo en el aire. Después de la muerte de Namikaze Minato, el verdadero valor de ser el shinobi más rápido del mundo quedó plenamente demostrado en este momento. Raikage-sama y Darui casi dieron un paso al frente simultáneamente para seguirlo, pero... Rugido. Los rugidos de las 9 bestias estallaron cuando sus enormes formas bloquearon el paso. La boca de Darui se torció, su expresión perezosa había sido reemplazada por la gravedad. Desenvainó de nuevo la espada ninja de su espalda. Parece que eso no funcionará, murmuró en voz baja, recorriendo con la mirada la amenazante invocación.
Parece que la misión de estos tipos es retenernos aquí. Se activó su ninjutsu sensorial al máximo, formando rápidamente sellos con los dedos mientras el sudor frío goteaba. Respuestas de chakras, cada una es más fuerte que yo. Mientras tanto, la mirada del tercer Hokage se desvió de la dirección de partida del Raikage. Todos los Anbu, escuchen, derroten a estas invocaciones, entonces apoyen al Raikage. Sas. Los Anbu de Konoha avanzaron como una marea negra, con la mirada fría y concentrada bajo sus máscaras. Los kunai brillaban en líneas conectadas mientras la figura de Kakashi aparecía silenciosamente al frente de la formación, con su Sharingan girando lentamente para fijar a los objetivos. La batalla estaba a punto de estallar. A lo lejos, sobre un alto tejado en algún lugar de Konoha, una pequeña figura rubia observaba el campo de batalla polvoriento con expresión de impotencia. Uzumaki Naruto, de 3 años, no pudo evitar llevarse la mano a la frente y suspirar. ¿Era mi yo interior realmente este Chunibyo? Los ojos de Naruto estaban atónitos. Así es, el Menma que se enfrentaba al Raikage y al tercer Hokage era un clon de sombra que usaba la tarjeta de experiencia Uzumaki Menma. El que estaba allí era su cuerpo real. Que convertirse en guerra misma que enemigo del mundo entero. Naruto se frotó el pelo, recordando sus apasionadas declaraciones anteriores. Sus pies casi destrozaron un apartamento de 3 habitaciones de vergüenza. Qué humillante, aunque el efecto dramático fue sin duda máximo, recordarlo fue explosivamente incómodo. Sus verdaderos objetivos no eran tan grandiosos. Su plan era bastante simple. Primer paso, crear un personaje villano para facilitar el reclutamiento futuro de ninjas rebeldes poderosos pero de alineamientos diferentes, como Deidara, gritando constantemente el arte es una explosión. Kakuzu, interesado solo en el dinero. Sabusa, quien no logró asesinar al Mizukage pero se convirtió en un ícono entre los shinobi de Kirigakure. Segundo paso, provocar crisis para convertir a Menma en una amenaza temida por todas las naciones, mientras él mismo se alzaría como un genio de Konoha para convertirse en el guardián contra tales amenazas. De esta manera, podría obtener legítimamente más recursos de entrenamiento, maximizar los puntos del sistema e integrar su poder de combate en momentos cruciales. Tercer paso, prepararse para futuras amenazas. Aunque desconocía el poder de los llamados extraterrestres Otsutsuki, si los habitantes de la Tierra seguían luchando internamente, no estarían completamente condenados cuando llegaran verdaderos enemigos externos. La guerra interna debe evitarse si es posible. Naruto. Un grito urgente resonó repentinamente junto a su oído. Naruto se sobresaltó violentamente, casi resbalándose del tejado. Se giró rápidamente y vio una figura familiar, cabello negro ligeramente despeinado por correr, mejillas enrojecidas por el esfuerzo y un pecho agitado. Era evidente que había corrido hasta allí. Sasatsuki. Naruto abrió los ojos de par en par, completamente desprevenido de encontrarla allí. ¿Cómo pudo aparecer Uchiha Satsuki en este lugar? No debería estar en el refugio de evacuación con otros aldeanos. Antes de que pudiera reaccionar, Satsuki ya se había lanzado hacia adelante, con los dedos agarrando firmemente su oreja. Espera, ¿qué estás haciendo? Naruto luchó por el dolor, pero se congeló instantáneamente cuando miró a Satsuki a los ojos. Esos orbes negros usualmente orgullosos ahora estaban llenos de un miedo persistente, las esquinas ligeramente enrojecidas por la humedad aún adherida a sus pestañas. ¿Qué te crees? La voz de Satsuki temblaba visiblemente. La aldea está bajo ataque, todos se han ido a los refugios, ¿sabes lo peligroso que es aquí? Naruto abrió la boca, y las explicaciones que pretendía darle se le quedaron atascadas en la garganta. Solo entonces se dio cuenta de que Satsuki había salido corriendo a buscarlo a propósito. ¿Qué acaba de pasar? Cuando sonó la alarma, Satsuki siguió a las mujeres y niños del clan Uchiha en una evacuación apresurada.
Fugaku lideró a los Shinobi Uchiha en la evacuación de civiles mientras Itachi estaba en misión. Excluyendo el incidente del 9 colas, que le dejó sin memoria, esta fue la primera experiencia de Satsuki con una invasión. Cuando el caos del refugio se calmó brevemente, lo primero que hizo Satsuki fue observar a su alrededor en busca de la figura rubia. Al descubrir la ausencia de Naruto, interrogó con ansiedad al shinobi responsable de la evacuación, recibiendo solo frías respuestas. Ese zorro demonio, quién sabe dónde está. A nadie parecía importarle si vivía o moría. Esta revelación hizo que el corazón de Satsuki se sintiera oprimido por una mano invisible. Ni siquiera tuvo tiempo de explicárselo a su madre antes de salir corriendo del refugio, recorriendo la aldea casi vacía solo para confirmar que estaba a salvo. Esa luz cegadora que había iluminado todo el cielo antes. Al recordar aquella explosión devastadora, los dedos de Satsuki se tensaron inconscientemente. Un ninjutsu tan devastador ni siquiera su padre y su hermana mayor podrían alcanzar ese nivel, ¿verdad? No era siquiera humanamente posible si hubiera golpeado la aldea. Satsuki, ¿estás llorando?, preguntó Naruto suavemente. No estoy llorando. Satsuki apartó la cara bruscamente. No importa, vamos idiota, si esa técnica hubiera explotado en la aldea, habrías muerto. Agarró la mano de Naruto sin rechistar, con una fuerza sorprendente. Naruto sintió el sudor frío y un ligero temblor en su palma. Ella tiene miedo por mí. Una emoción compleja y sin precedentes se extendió por su pecho, amarga pero cálida. Permitió que Satsuki lo arrastrara hacia el refugio de evacuación. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F.
Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Buc. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Zafkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.